En la página de internet de la Global Summit Flotilla está el Steering Committee, que son todos los organizadores, y ahí pueden ver el nombre y los perfiles de cada uno de ellos. Sí, pero usted ¿a quién veía como líder cuando estaban en puerto todavía? No habían líderes, era toda esta gente que estaba ahí en el Steering Committee, son los que estaban dirigiendo pues la acción. Sí, Mauricio, ¿qué sabe usted de los demás colombianos en esta historia, particularmente de Manuela y Luna, que son las dos colombianas que están retenidas allí en Israel? Bueno, las dos colombianas fueron apresadas, capturadas anoche. Estaban a bordo de la embarcación Gio, que creo que estaba con un mexicano y bueno, se me va de otras nacionalidades. Y sí, abordaron el barco, las detuvieron y si no estoy mal, están llegando al puerto de Ashdod y de ahí no se sabe qué se hace, pero se presume que van a ser procesadas y se les va a deportar, tampoco se sabe a dónde, porque no hay relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Entonces no sé si vaya a ser una deportación directa a Colombia, al país de donde salieron, que es España, o simplemente las dejan en Jordania. No, están anunciando esta mañana, para su información, Mauricio, que los deportan prioritariamente hacia Londres y hacia España, que es una deportación que va a ser relativamente rápido. No creo que a Londres, porque las personas colombianas necesitamos visa para Londres, entonces no sé cómo vaya a ser eso. No sé si el Estado inglés le digo haya permitido eso. Londres o España. Si salieron de España, me imagino que tienen permiso para estar en España o para volver a España, ¿no? No sé de dónde usted está sacando esa información, pero por ahora no se sabe porque las abogadas que van a representar a las detenidas todavía no se han visto con ellas. Entonces, no sé usted dónde está sacando esa información. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con los abogados de ellos en Israel? No, yo no he tenido oportunidad de hablar con los abogados de ellos. Sí, la información que estoy sacando es de agencias internacionales que reportan que el gobierno israelí tiene plan de deportación rápida hacia Londres y hacia Madrid. Bueno, pues si usted está replicando esa información, pues es la información que verán en las agencias. No sé nada de esa información. Hay que tener en cuenta que son personas de 44 nacionalidades diferentes y que me imagino que habrán procesos diferentes. Sí. Mauricio, te quiero hacer una pregunta, porque vimos una estrategia en el momento en que fueron abordados. Yo no sé si en la travesía tú pudiste conversar con los activistas si tenían esto planeado, pero en el momento del abordaje hay por lo menos 7 barcos que unos intentaron llegar a Gaza, otros se fueron a Egipto, otros se fueron a Chipre. ¿Tú sabes la razón por la que tomaron esa medida? ¿Se conversó eso o si estaba dentro de la estrategia? Yo creo, estoy asumiendo porque no tengo ni idea, no he tenido comunicación directa con ninguno de los activistas de los barcos que usted menciona. Sé que el que llegó a las aguas territoriales palestinas de la Franja de Gaza, sí creo, según una información, que hizo algunas maniobras de evasión para poder romper el bloqueo israelí. Los de los otros no tengo información porque están en esas aguas, de pronto no, todo lo que le pueda decir es asumir cosas que no sé. Mauricio, el fin último de esta expedición, de esta flotilla, era evidentemente llevar ayuda humanitaria a Gaza. Ustedes tenían primero quería saber qué tipo de ayuda humanitaria, qué cantidad, qué es lo que estaban llevando en esas embarcaciones que no son particularmente grandes, y sobre todo cuál era el plan de haber conseguido llegar a Gaza, cómo se habría organizado esa entrega y esa descarga de la ayuda. Claro, las embarcaciones no eran grandes porque esto es una acción de la sociedad civil, entonces no estaban con los fondos necesarios, ni la logística, ni la infraestructura necesaria para hacer una misión de estas, que es llevar ayuda humanitaria a una población que lleva sujeta a 2 años de un genocidio y una hambruna, y que Israel ha bloqueado todos los puertos de entrada y todos los pasos terrestres. Entonces la ayuda humanitaria fue la que pudieron meter, que es la que necesita la población: comida, pañales, fórmula para bebé, medicinas. No le podría decir qué cantidad hay, pero sí los barcos estaban llenos a su capacidad de esta ayuda humanitaria. No se tenía previsto, al alcanzar la Franja de Gaza, desembarcar las personas, sino simplemente entregar la ayuda y volver.
Sí, Mauricio, Mauricio- perdóneme Silvia, sobre eso quisiera preguntarle, Mauricio, ¿los barcos de quién son? La ayuda humanitaria, la comida, los pañales, ¿quién la compró? Eso lo compró las donaciones que hicieron cada delegación, porque la flotilla estaba dividida en delegaciones por países, cada una usó sus crowdfundings y supongo que así como las campañas políticas habrán sus personas que dan dinero particular, más o menos, no le podría decir una lista, no conozco quién particularmente dio dinero, pero sí gente que está donando, personas del común. ¿Usted puso dinero, por ejemplo? No, yo no puse. Ok, ¿y tienen idea cuánto cuesta esta operación? No, no tengo ese dato. Vale. Silvia, la última Mauricio. pregunta es Mauricio Morales, fotógrafo colombiano que se encuentra en España y que estuvo allí en la flotilla en Sumut. Sí, Mauricio, quiero hacerte una pregunta en tu condición de testigo de haber convivido casi 3 semanas con ellos. Nosotros hemos visto sobre todo a las personas occidentales, como las chicas colombianas o los españoles o los británicos que han estado contando y han publicado sus videos, pero también he visto que había muchos activistas árabes y musulmanes allí. ¿Tú viste dentro de la tripulación alguna preocupación particular por ellos en el momento de la detención, que los europeos iban a tener quien los rescatara, pero iba a ser la situación de ellos en caso de ser detenidos? Como te digo, había personas de 44 países diferentes. No pregunté las religiones que cada uno profesaba, pero seguro habían musulmanes, cristianos, ateos. No lo sé, no creo que fuera trascendente en el momento. Mauricio, ¿cuáles eran las condiciones para subirse a uno de los barcos? Las condiciones para colombianos o bueno, para cualquier voluntario que quería subirse a llevar esta ayuda humanitaria a Gaza. Una de las condiciones era un proceso que había que inscribirse, pero una de las condiciones primarias era firmar un documento, pues no firmar, sino, ¿cómo se dice? Comprometerse a no realizar ninguna acción violenta durante todo el proceso que se iba a hacer, ni nunca hacer ninguna acción que pudiera como interpretarse violenta contra el ejército israelí en caso de una interceptación. Mauricio, ¿ustedes qué expectativa tienen sobre el plan de paz de Trump para el Medio Oriente? Pues el plan de Trump es el paz de plan de Trump, que es el que está financiando el genocidio con Israel y no tiene cabida las voces palestinas. Entonces no sé qué expectativa se puede esperar de un plan que está trazado por la misma gente que está matando a los palestinos. Sí, bueno, todavía jamás no responde ese plan de paz, ¿verdad? Así que todavía teóricamente, podrían aceptarlo los señores de Hamás. Eso no lo sé. Sí. Sí, pues nadie lo sabe porque no han respondido, es lo que le estoy contando. Mauricio, gracias por contármelo. A usted, muy amable usted, Mauricio, gracias. A usted. Lo saludan desde su colegio en Bogotá. Chao, Mauricio, gracias. 7 de la mañana, 8 minutos. Estos activistas, Felipe, están a la espera de ser deportados. Informa esta mañana el gobierno italiano que ha tenido, el ministro de Exteriores de Italia, que ha tenido contactos con el gobierno de Israel, esa información que le estaba entregando a Mauricio, que Israel en este momento, son las 7, 8 minutos hora de Colombia, quiere repatriarlos o devolverlos o deportarlos a Londres y Madrid de manera prioritaria. Supongo que los que tengan visa española van para Madrid y los que tengan visa inglesa irán para Londres. Pero los van a sacar de Israel rápidamente. Sí, seguramente lo van a hacer en cuestión de horas porque pues también para el gobierno de Israel pues tenerlos ahí es complicado, es una papa caliente, pues como se dice popularmente, ¿no? Bueno, claro que el gobierno de Israel no tiene escrúpulos, digamos, cualquier delito contra la humanidad puede cometer, ya ha cometido muchos y este sería uno más, pero seguramente, como dice Felipe, va a intentar salir de ellos relativamente pronto, después de la detención arbitraria en la que incurrió.
porque en realidad no es un secuestro, como dice el presidente Petro. Yo creo que es que esa utilización de la palabra secuestros para un lado y para otro es una banalización de ese delito, porque evidentemente hay retención de personas que ocurren en unos determinados contextos como este, que no es un delito de secuestro, sino un delito de detención arbitraria, porque ocurre en aguas internacionales, es decir, donde las autoridades israelitas no tienen jurisdicción, a pesar de lo cual la ejercen y los llevan a Israel para deportarlos. Y entonces, bueno, esa es parte de las discusiones de la reacción del presidente Petro, y la otra es si la reacción que tuvo en relación con la expulsión de los diplomáticos israelíes que permanecían en Colombia, pues es justificada, proporcional o no. A mí me parece que, digamos, en relación con el tipo de relación, perdóneme la repetición, pero con el tipo de relación que hay entre Israel y Colombia hoy, pues las relaciones están prácticamente rotas y pues no hay manera de que diplomáticos israelitas estén en Colombia. Formalmente están rotos. Pero los diplomáticos israelíes que quedaban en Colombia se permiten, inclusive cuando hay relaciones rotas, para atender funciones consulares. Y ahí hay una contradicción de colombianos grande. Que quieran ir allá o de israelíes que vivan en Colombia, claro, por ejemplo. Néstor, es que desconocer que hay una población importante que atender para efectos de asuntos consulares es similar a la crítica que el gobierno hizo con el tema de Venezuela cuando se cerraron los consulados. Recuerde que una de las cosas que dijo el presidente Petro y su gobierno cuando existía una ruptura de relaciones con Venezuela es que era completamente injusto con la población que no pudieran atender trámites como certificados de defunción, como temas pensionales. O sea, hay muchas cosas que los ciudadanos tienen que ir a tramitar en los consulados que no pasa por la relación bilateral y por la relación diplomática. Entonces es lo que se genera es un daño y un perjuicio a la población de ambos países que tienen que atender estos temas. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. El presidente Petro tomando aquí partido claramente convertido en un activista de la causa palestina. Señor Luis Ernesto. Néstor, el poder más grande de Israel no eran las armas, no era su formidable ejército en el Medio Oriente. El poder más grande que tenía Israel era el reconocimiento y el apoyo de todas las naciones del mundo por su derecho a existir, para que no se repitiera el genocidio que fue el que causó que se creara el Estado de Israel en primera medida. Y por eso esta flotilla, y digamos que es una operación, yo diría, más cinematográfica que incluso humanitaria, porque la probabilidad de que ese ejército o esa marina de Israel no tuviera la capacidad de interceptarla era pues prácticamente nula, pero todos estos activistas con profunda convicción, con profundo compromiso dicen, tenemos es que mostrarle al mundo lo que está ocurriendo y tenemos que lograr que más personas en el mundo rechacen y se sumen a estas voces contra Netanyahu, no contra los israelíes, porque allá hay una gran diferencia también, hay una gran oposición a Netanyahu, sino contra el genocidio que está liderando el señor Netanyahu contra el pueblo palestino. Y ese poder blando, ese poder cultural, ese poder de legitimidad es el que ha perdido completamente Israel. Ahora solo le queda de aliado los Estados Unidos y Donald Trump. Todos los otros países, todas las otras democracias del mundo que lo defendían, se han hecho un lado, están reconociendo a Palestina. Entonces, esto va a terminar lamentablemente no solo muy mal para el pueblo palestino, sino también para Israel en el mundo. Sí, a propósito de eso, Felipe, el presidente pone ayer un trino haciéndole un homenaje a Hannah Arendt, que es una filósofa alemana que vivió en Estados Unidos. Y dice el presidente que la filósofa que analizó el totalitarismo y recuerda que ella señaló en los años 50 que los nazis seguían vivos. Se le olvida al presidente decir dos cosas sobre Hannah Arendt, que fue después la periodista que a nombre de New Yorker cubrió el juicio a Eichmann en los años 70. De hecho, el libro se llama así, ¿no? Eichmann en Jerusalén. Eichmann en Jerusalén. Eichmann en Jerusalén, sí, Eichmann capturado en Argentina. Se le olvidan al presidente dos cosas. Uno, que Hannah Arendt, es cierto, dijo que los nazis seguían vivos, pero también que los antisemitas seguían vivos. Y cuando Hannah Arendt, que esto no lo dice el presidente Petro porque no le conviene, habló de totalitarismos, mencionaba con particular énfasis no solo a Hitler, Felipe, sino a Stalin, que era el ruso, el soviético en ese momento,
a quien el presidente Petro cita tantos años después, ahora en sus discursos internacionales. Así que uno no puede criticar, digo yo ahora, Felipe, el totalitarismo de Hitler y alabar el totalismo del señor Stalin. Pero Néstor, yo quisiera... Dicho eso, señor Andrés. Sí, yo quisiera que en este tema, o sea, mi propuesta en este tema sería que este tema de Gaza, por supuesto, tiene muchísimas aristas de discusión. Pero yo creo que en este punto del incidente con la flotilla, como colombianos, el tema por el que debería empezar es: hay un número de colombianos detenidos arbitrariamente, ilegalmente en aguas internacionales, y es deber del Estado colombiano y del gobierno colombiano, cualquiera que sea, fuera el de Petro, fuera el de cualquier otro, procurar hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar su bienestar, su seguridad y su inmediata liberación, independientemente de los colores políticos o de las discusiones filosóficas que haya alrededor de este tema. Yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta y empecemos por ahí. Yo no estoy de acuerdo con la expulsión de diplomáticos, como no lo he estado de acuerdo en ningún caso, ni siquiera con Venezuela. Yo creo que para todos los países es importante mantener las relaciones más intensas que se pueda con todos los demás, incluso con los que hay alguna animadversión. De modo que con la medida no estoy de acuerdo, pero sí creo que tenemos que empezar por el reconocimiento de que hay unas personas detenidas arbitrariamente y es deber del Estado colombiano velar por ellas. Pero es que al contrario, el presidente Petro decidió cortar nexos, cortar todos los lazos con el gobierno de Israel. Señor Álvaro. Se sabía que esto iba a terminar así, que Israel iba a reaccionar de esta manera, pero pues los activistas están logrando el efecto político, especialmente entre la juventud. Se pregunta uno cómo va a hacer Israel para recuperar el apoyo y el respeto de las nuevas generaciones, porque esto seguramente va a durar, este desprestigio va a durar pues muchos años, porque esto no parece el lejano oriente, sino el lejano oeste, pero lo que está pasando no es extraño. Estados Unidos está volviendo trizas del orden mundial que conocíamos para hacer este tipo de cosas, como Rusia, y seguramente China va a aprovechar esta guachafita, este desorden en que solo mandan los atrabiliarios y los matones, y el mundo va hacia allá. ¿Cuándo recuperaremos un cierto orden y respeto de derechos? Pues muy difícil. El discurso del presidente Trump en las Naciones Unidas era eso, diciendo que este orden no le importa y por eso Estados Unidos no pertenece a la Corte Penal Internacional, se sale de los tratados. Aquí la falta de cordura, la verdad, aquí es de todos. Señor Aurelio, la última. Pero yo insisto en la pregunta que he venido haciendo todos estos días. ¿Por qué la reacción de Petro solo después de, démosle un margen, después de 1 año y medio? ¿Por qué ahora? Si es que durante todos los 2 años que han transcurrido hubo 40.000 muertos en Gaza. ¿Por qué se despertó ahorita? Y es más, Néstor, quiero decirle algo. Adivine por qué, Aurelio. Bueno, porque ya no estamos con Biden, sino que estamos con Trump. Pero le quiero decir... Contra Trump sí. Y en campaña electoral. Pero sí, pero una más, Néstor. Frente a los activistas que desfilan y marchan en Colombia, yo quisiera estar ahí respaldando la causa palestina, entre otras cosas, pero diciendo esto, Néstor. El artículo 3 del decreto 1047 de junio de 2024, el que Petro dice que le hizo trampa el ministro Reyes y permitió las exportaciones de carbón, supuestamente fue derogado por el artículo 3 del decreto 049 del 29 de agosto de 2025, pero no derogó las exportaciones que ya estaban autorizadas, es decir, los que tenían derecho a exportar carbón para Israel desde el artículo del decreto de Reyes siguen teniendo vigencia y siguen teniendo esos derechos. ¿Cómo es posible que los activistas colombianos, cómo es posible que la doctora Muhammad, que fue ministra de Ambiente, no se haya dado cuenta de que le hicieron una trampa en el decreto que corrigió? Porque no eliminó los actos administrativos que ha permitido las otras exportaciones. Hoy, quien tenga derecho en Colombia por acto administrativo a exportar carbón a Israel, lo puede seguir haciendo. Es decir, aquí ha habido un doble juego por parte del gobierno. Esto está clarísimo en esos 2 decretos que estoy citando. Y remato con esto. Yo sí creo que Israel procede mal cuando coge esas embarcaciones
entra a esas embarcaciones en aguas internacionales. En aguas internacionales usted no puede hacer esa acción que hizo el gobierno de Israel, y otra equivocación más, que da para que Petro siga siendo el líder mundial 2.0. Pues bueno, él está en ese cuento, en esa cosa se montó, y vamos a ver hasta dónde llegan sus exageraciones. No sé qué tanto, Felipe, hoy el presidente Petro sea líder mundial de esto. El presidente fue a Naciones Unidas la semana pasada a proponer un ejército de salvación. Nadie le copió. El presidente Petro, pero él en su cabeza sí es líder intergaláctico, mundial, yo sé, ecuménico. Él en su cabecita, sí, claro. Esa es la propaganda oficial alrededor del liderazgo. Y nos tiene hablando de esto y no de todo el desastre en todos los frentes que está ocurriendo en el país. Pero porque instrumentaliza este tema, así como usó en la campaña pasada el estallido social. Lo que pasa es que ahora el estallido no puede ser contra el mismo gobierno que él preside, entonces usa la causa de Gaza para instigar y para generar caos, que es lo que en el entorno en el que el presidente Petro se siente cómodo. Ahora, todo puede cambiar en las próximas horas, Felipe, cuando se vence el plazo de 3 o 4 días que había dado el presidente Donald Trump, que dijo 3 o 4 días para que Hamás decida si aceptan o no el plan de los 20 puntos. Jamás le va a poner un pero, y ahí se va a dañar ese plan de Trump. Vamos a ver, Felipe, porque de esa le va a poner un pero, Néstor, le va a poner un pero, cualquiera que sea. Y hasta ahí llega el plan de Trump, que entre otras cosas está avalado también por las otras naciones del mundo, ¿no? Hay sol en Menos Bogotá. por Petro. Sol en Bogotá, una mañana llena de esperanza. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El fútbol y la liga en Blue. Este fin de semana conéctense con toda la programación que tenemos para ustedes, con el equipo deportivo de Blue, para palpitar una jornada decisiva en la ruta hacia los cuadrangulares semifinales en Colombia. En cada estadio, en cada lugar, la noticia y los hechos para compartir con ustedes durante este fin de semana en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio y en bluradio.com. Es el fútbol, es la liga, es Blue. 2 de octubre, día de Yom Kippur para los judíos en todo el mundo, que están teniendo una amarga celebración. Es el día del perdón para ellos por cuenta de las aventuras y del caos armado alrededor de la flotilla Sumud, que llegó a aguas internacionales frente a Israel, frente a las costas de Gaza. Esta madrugada sobre los detenidos, que pueden ser cerca de 400 activistas, entre ellos están las colombianas, Israel anuncia que los va a deportar hacia Europa. Son los voluntarios activistas que iban con comida, agua y medicinas para los palestinos en la franja de Gaza. Fueron detenidos en las últimas horas. Esta madrugada hay reportes de que se encuentran sanos y salvos, de que Israel los está tratando bien, de que están en un puerto israelí que se llama Ashdod, desde donde van a ser enviados a diferentes ciudades europeas. Tienes que estar orgulloso, orgullosa de ti. Has sobrevivido, has crecido, has aportado, sigues soñando. Esas son razones para sentir orgullo. No confundas el orgullo con la soberbia. La soberbia es creerse mejor que los demás. El orgullo es reconocer que tenemos virtudes, capacidades, cualidades y que merecemos seguir adelante. Hoy te invito a tener una sana relación contigo y a lanzarte a construir un proyecto de vida con sentido, con conciencia, con propósito. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro está convertido desde ayer en un verdadero botafuegos sobre el tema del Medio Oriente. Ha escrito más de 30 mensajes en sus redes sociales, proponiendo, entre otras cosas, una huelga, una parálisis en los puertos mundiales, hablando de huelga mundial, invitando a los jóvenes a salir a protestar por el mundo, como efectivamente pasó y le hicieron caso anoche en Bogotá, en donde muchachos de estos pro-palestinos salieron a protestar frente a la sede de la ANDI.
Ante todo este panorama caótico, el presidente Petro anuncia la expulsión de los pocos diplomáticos israelíes que quedaban en Bogotá, que están encargados de temas estrictamente consulares desde junio del año 2024, hace un año largo, cuando se rompió la relación diplomática entre ambos países. La expulsión de los diplomáticos ocurre en el día sagrado para ellos porque estamos desde anoche en la celebración de Yom Kippur. Por eso la situación paradójica que se presenta otra vez el día de Yom Kippur, que por otro lado también es el aniversario de la famosa guerra de 1973. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 25 minutos. Muchas veces creemos que entendemos lo que sucede con solo mirar la superficie de los hechos o escuchar de manera rápida lo que alguien está diciendo. Y lo peor es que nos apresuramos a juzgar, a opinar o a reaccionar sin detenernos a considerar lo más importante, el contexto. Es como leer una frase suelta de un libro y pensar que ya captamos toda la historia del libro. Y la verdad es que tú y yo sabemos que el contexto lo cambia todo. He aprendido que nada ni nadie puede comprenderse de manera justa si se arranca, si se quitan las circunstancias en las que ocurre o vive su existencia. Una palabra dicha en medio de la rabia no significa lo mismo que la misma palabra pronunciada en la calma, en la serenidad. Una decisión tomada en la escasez no puede medirse con la misma vara que una tomada en medio de la abundancia. Los gestos, los silencios, los errores y hasta los logros adquieren otro sentido cuando uno conoce los motivos y el entorno en el que se gestaron. El tiempo también es importante. No todos los momentos tienen la misma dinámica, ni producen las mismas reacciones. Entonces hay que conocer el lugar y también el momento. Eso forma parte del contexto. En mi liderazgo espiritual muchas veces he visto cómo algunos se adelantan a condenar a alguien por lo que hizo, sin preguntarse las circunstancias particulares. O también he visto cómo algunos aplauden a otros sin darse cuenta de que quizá las circunstancias lo favorecieron de manera especial y no es tan loable lo que ha hecho. El contexto es la clave para interpretar con sabiduría. Quien entiende esto es capaz de practicar la compasión y la paciencia. Tengo claro, no se justifica lo que está mal, pero sí trato de entender más allá de la acción. El contexto me recuerda que no todos hemos tenido las mismas oportunidades, que no todos cargamos las mismas heridas, que no todos enfrentamos la vida con las mismas herramientas. Juzgar sin contexto es en el fondo una manera de ser injustos. También me doy cuenta de que para comunicarme mejor debo aprender a ofrecer contexto. No puedo esperar que el otro entienda lo que quiero decir si no lo comparto lo que me mueve, lo que me preocupa, lo que me inspira. El malentendido muchas veces nace de la falta de contexto. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El fútbol y la liga en Blue. Este fin de semana conéctense con toda la programación que tenemos para ustedes, con el equipo deportivo de Blue para palpitar una jornada decisiva en la ruta hacia los cuadrangulares semifinales en Colombia. En cada estadio, en cada lugar, la noticia y los hechos para compartir con ustedes durante este fin de semana en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio y en bluradio.com. Es el fútbol, es la liga, es Blue. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya son las 7 de la mañana, 29 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del Campeonato Mundial Sub-20 que se juega en Chile. Hoy tendrá nuestra selección Colombia su segunda salida, fecha 2 del Grupo F, y será un partido por la clasificación a los octavos de final. El rival es Noruega, será duelo de ganadores. Colombia ganó 1-0 frente a Arabia Saudita en su debut, mientras que los noruegos también derrotaron por la mínima diferencia a la selección de Nigeria. En el papel, dos cambios probables en la formación titular del equipo colombiano, que tendrá a Jordan García, que es el custodio, el arquero de la selección nacional. En defensa, Carlos Arabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala. En la mitad de la cancha, el capitán, Kenner González, y aquí viene la primera posible sustitución, Elkin Rivero, el de Atlético Nacional, que ingresó muy bien en la parte complementaria frente a los saudíes, podría ser inicialista, junto a Jordan Barrera, el ex junior, hoy jugador del Botafogo de Brasil. Y en ataque, Oscar Perea, el hombre gol de Colombia, Emilio Aristizábal y la segunda posible modificación, Neisser Villarreal. El jugador de Millonarios podría aparecer como titular en reemplazo de Rentería. Veremos si estos ajustes se confirman hoy por parte del técnico César Torres en procura de la segunda victoria y el tiquete a los octavos de final de la Copa del Mundo. El juego entre Colombia y Noruega en Talca estará desde las 2:30 en la tarde, aquí en Blue, en la señal del Gol Caracol, y en Ditu. A las 6 jugarán los rivales, Nigeria y Arabia Saudita. En el radar de este campeonato mundial, varios sucesos, o el más impactante, la sorpresa mundial en Valparaíso. Cuba igualó 2-2 frente a Italia. Ganaban los italianos 2-0. Hoy subcampeones, actuales subcampeones mundiales en Argentina 2023. Y apareció Michael Camejo para convertirse en el héroe cubano. Lágrimas, emoción, tremenda celebración por ese punto que deja viva a la selección cubana en el grupo D, pensando y soñando en la clasificación a la próxima fase. En ese mismo grupo, Argentina goleó 4-1 a Australia. Los argentinos son líderes con 6 puntos, Italia es segunda con 4, Cuba aparece ahora tercera con 1 unidad y cuarta Australia sin puntos. Mientras que en el grupo C, el equipo que está defraudando es Brasil. Cayó a manos de Marruecos, 2-1. España, que también es poderosa en estas categorías, igualó 2-2 con México. Este grupo lo lidera Marruecos, que es sensación con 6 unidades. México le sigue con 2, mientras que Brasil y España tan solo tienen 1 punto. En la Copa Colombia avanzó a cuartos de final Independiente Medellín, lo propio hizo el Once Caldas. El poderoso de Antioquia goleó 3-0 en el estadio de techo de Bogotá Independiente Santa Fe. La serie la ganó finalmente 4-2. Francisco Fidrisevski se fue de doblete para el conjunto antioqueño y Francisco Chaverra, es decir, los Pachos, marcaron los goles para el DIM, que dejó en la ruta y afuera de competencia al rojo bogotano. Medellín se verá o con Pereira o con Envigado en los cuartos de final de este torneo. Y el otro que aseguró tiquete fue el Once Caldas, que goleó 4-0 al Deportivo Pasto en Manizales, en Palo Grande. La serie finalizó 6-1 en favor del Blanco Blanco. Michael Barrios, Luis Sánchez, Deiner Quiñones y Mateo Zuleta fueron los hombre gol del equipo de la capital caldense, que ahora en cuartos de final y por un cupo a la semifinal de Copa Colombia se verá las caras con Atlético Nacional. Hoy Junior América, ya en ronda de cuartos de final, juego de ida, será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla La Bella. El tiburón, que anda líder en liga, ahora también aspira a asegurarse o acercarse ya a la semifinal de este torneo. Y en la UEFA Champions League, varios sucesos de impacto. El gol de Luis Javier Suárez, el colombiano, octava anotación en 6 juegos, a pesar de la derrota 2-1 del Sporting frente al Napoli. La lesión de Juan David Cabal, estamos esperando el reporte de la Juventus de Italia. Recordemos que se recuperó de una gravísima lesión de rodilla. Hay alarmas en Selección Colombia y en el equipo italiano. Y claro, la victoria, el impacto del triunfo del PSG 2-1 en casa del Barcelona. El poderío del campeón Luis Enrique y su PSG, que sigue marcando el camino en Europa. Y en Europa League hoy estará el Cucho Hernández con Real Betis, jugará en Bulgaria frente al Ludogorets, y en la UEFA Conference League estarán Daniel Muñoz y Jefferson Lerma del Crystal Palace frente al Dinamo Kiev. Ojo
ojo, porque este radar de jugadores colombianos se activa pensando en que mañana será oficializada la convocatoria de Colombia del técnico Lorenzo para los Juegos del 11 y 14 de octubre, ya en la vía al Mundial del 2026, juegos frente a México y Canadá, que por supuesto estarán aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. 7:34, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En toda historia de relevancia internacional hay colombianos involucrados y en la de hoy no iba a ser la excepción. En realidad son 6 colombianos voluntarios en esta flotilla internacional para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, básicamente los barcos con agua, comida y medicinas. Empecemos con la historia de Manuela Bedoya y Luna Barreto. Las dos de esos 6 colombianos que viajaban en el barco HIO se montaron en Barcelona rumbo a la Franja de Gaza y fueron detenidas por las autoridades de Israel, lo que provoca después que el presidente Gustavo Petro decida echar de Colombia a los diplomáticos israelíes. Luna tiene 24 años, es educadora social, vive en Jordania, a donde migró en el año 2021 después de haber participado en las movilizaciones del paro nacional, del estallido social en Colombia. Desde que emigró se vinculó a iniciativas sociales en Turquía y Polonia hasta que conoció a su pareja, Amán, un refugiado palestino, que explica por qué el interés de ella y por qué se embarcó en esta idea de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Desde que se fue de Colombia, Luna trabaja en campos de... Los mismos de anoche contra la Andi están convocando nuevamente para hoy jueves 2 de octubre a las 9 de la mañana. Y dicen, volveremos a las calles. Volveremos a las calles quiere decir para volver a protestar por alguna razón contra la Andi y contra Starbucks. ¿Qué tiene que ver Starbucks en esto? ¿Porque es de Estados Unidos o qué? No, digo, pregunto. No, pues no tiene ninguna lógica que podamos entender, pero estoy intentando ver por qué la protesta es contra Starbucks o simplemente es por el hecho de vandalizar. ¿Tiene? Y en el caso de la Andi, pues Néstor, porque se ha convertido en uno de los principales enemigos en Starbucks, que el presidente considera su enemigo. En ¿no? Starbucks, Ricardo, hay un blanco mundial por la teoría que tienen movimientos pro-palestinos, inclusive muchos de los activistas que han participado en la flotilla, de decir que el dueño de Starbucks, que es cierto, es una empresa norteamericana, tiene negocios con Israel, que vende cosas y compra cosas en función de la economía de Israel y que por eso comprar en Starbucks pero a ver, apoya el genocidio, que es la teoría por la que en muchos países han vandalizado sedes de Starbucks. En Israel, hasta donde yo recuerdo, pues hay una cantidad de empresas, Felipe, pues porque Israel es un estado... No, pues lo mismo con McDonald's, entonces. No, pues hay 225 restaurantes de McDonald's en Israel. Pero francamente lo de hoy es una cosa de locos, protestando contra la Andi para intentar protestar contra el gobierno de Israel, o protestar y vandalizar ese Starbucks. Este queda en la calle 70 y qué, Ricardo. 72, eso es en la avenida Chile con novena. Con carrera en la 90. 73 la sede de la Andi y Starbucks de la 72. No entiendo muy bien en qué momento esto se volvió una batalla de este tamaño, aupada, prohijada por personas tan importantes como la candidata presidencial, Susana Mohammad. Hoy escalaron, ¿no, Néstor? En la última manifestación, si usted se fija en los videos, no solamente les grafitean genocidas, sino que en la entrada principal lanzan una piedra y terminan afectando los vidrios de ese punto de Starbucks. No, es que lo que quiere el presidente Petro es generar esto, caos. No sé, caos, Felipe. Desorden, complicación. Eso es lo que él quiere, generar eso. Es que ¿por qué no lo interpretamos como es? No como queramos que sea, es como es. Felipe, es que yo no quiero que sea Esto de es lo que ninguna está manera. haciendo... Estoy intentando una explicación de por qué contra la Andi, de por qué contra Starbucks, de por qué contra unas empresas, porque el apellido puede ser judío. Yo creo que también tiene mucho contra que ver. Hamburguesas El Corral. Porque es de los Gilinski, porque los Gilinski son judíos. Entonces lo que no puede pasar es que esta legítima protesta contra el genocidio de Netanyahu en Gaza se convierta en una protesta antisemita, y es decir, que porque alguien es de origen judío o de la comunidad judía tienen que atacarlo. Y además, para informarles a los que vandalizaron el Starbucks o lo agreden, eso no le pertenece al dueño de Starbucks, eso es un colombiano echado para adelante que tiene una franquicia y que está tratando de sacar adelante un negocio en Colombia con empleados colombianos. Es que digo, esto es
sin sentido lo que está pasando esta mañana. ¿Ve que es necesario el contexto? Es que si usted no tiene todo el contexto y no entiende históricamente las cosas, pasan esas vainas terribles. Pero es increíble que esos muchachos que los engañaron, que les quitaron la plata del ICETEX, que les subieron las deudas, bueno, todo lo que sabemos, callados. Y un tema en Palestina, en Gaza, en no sé qué, entonces salen a destruir. Pero es el mundo al revés. Se dejan utilizar, claro. Como si estuviésemos nosotros aquí en el paraíso y como si estuviéramos navegando en aguas tranquilitas. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor. Saludos a los oyentes. ¿Por qué los atacaron a ustedes anoche? ¿Por qué el nuevo blanco es la ANDI, los empresarios? ¿Y por qué supone usted que están citando para hoy también a movilizaciones frente a la sede de la ANDI, doctor McMaster? Pues en realidad, Néstor, para nosotros eso ha sido pues un poco misterioso. Seguramente debe haber mucho de desinformación, mucho de manipulación. Pues como usted bien sabe, pues la ANDI es el sitio donde se reúnen los empresarios colombianos que generan el empleo en Colombia, que hacen sus actividades en Colombia. Y resulta que de un día a otro pues terminamos nosotros culpables probablemente de lo que suceda quiero decir esto que me parece importante decirlo, lo acaban de decir ustedes, al gobierno de Israel, no es al pueblo de Israel, y en realidad me parece muy grave que el mundo todo esté construyendo en este momento también una narrativa en contra del pueblo de Israel, porque pues ahí sí yo creo que estamos cometiendo un error gigantesco del estilo del que nos llevó en su momento a la Segunda Guerra Mundial, de manera que yo sí diría que es una situación sobre la cual tenemos que reflexionar bien y tenemos que pensar bien qué es lo que estamos haciendo y si estamos siendo manipulados por esas fuerzas que buscan polarizar el país, que buscan que nos matemos entre nosotros, que buscan que en cada causa haya un gran enemigo y entonces se ponen a tratar de identificar enemigos y a alguien se le ocurre que una marca en particular puede tener vínculos con alguien con relación con el pueblo de Israel y deciden atacarla. Yo creo que estamos de alguna forma como humanidad jugando con candela y en el caso nuestro pues nosotros sí lamentamos profundamente que le hayan tomado contra la ANDI, que además digamos sus instalaciones, los funcionarios, pues todo lo que representa la ANDI no es más que un patrimonio de Colombia, no es un patrimonio realmente del justamente del proceso democrático colombiano. Doctor McMaster, en la plataforma de protesta que está convocando hoy, dicen que ustedes, la ANDI, mantiene vínculos directos con la misión económica de Israel en Colombia. ¿Esto es cierto? ¿Por qué la acusación, entre comillas, de que ustedes tienen negocios con Israel? ¿Hay algo que derive en esta acusación? Pues, Néstor, lo primero que tengo que decirles es que la ANDI no hace negocios. La ANDI busca que la gente, que los empresarios hagan negocios. La ANDI busca que la economía se mueva. La ANDI busca que inclusive el Estado y el gobierno se mueva. De manera que nosotros hacer negocios con la ANDI, pues no hacemos. Ahora, históricamente, claro que hemos mantenido nosotros relaciones con todos los estados que tienen representación en Colombia. En este momento, infortunadamente, por todo lo que ha sucedido, pues la embajada no está funcionando. Y yo le diría que eso sí me parece que es como mirar, digamos, hacia donde no toca, porque la pregunta no es esa, la pregunta es humanitaria. Y yo le diría una cosa, nosotros desde la ANDI hemos siempre y durante toda nuestra historia hemos defendido más bien las causas que rechazan los ataques indiscriminados contra la población. No solo allá, los ataques indiscriminados en Ucrania los hemos rechazado. Hemos rechazado, por supuesto, los ataques indiscriminados contra la población en Colombia cuando se presentan actos terroristas. De los principios nuestros no puede haber nunca civiles que estén pagando por cuenta de los conflictos de los estados o los conflictos con grupos insurgentes. No puede haber. Y esa ha sido la posición nuestra. Entonces, casi que yo diría es como una desinformación. Creo que se equivocaron de sujetos, se equivocaron también de personaje contra el cual protestar en esta ocasión. Sí, doctor McMaster, ¿qué le dice a usted el hecho de que la protesta contra la ANDI esté apoyada por altos exfuncionarios del gobierno como Susana Muhammad, o incluso que sea replicada parte de la marcha que al final tuvo como destino la ANDI por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales?
Pues es preocupante, yo le diría que es triste. Yo inclusive en el caso de la doctora Muhammad, creo que Héctor Rivero hace un rato lo mencionó también, yo le he tenido aprecio a ella, le he tenido aprecio pues intelectual, me he sentado con ella en varias ocasiones a conversar. Me sorprendió muchísimo que ella pues cayera en eso o propiciara eso o lo estuviera liderando. Parece ser que no es solamente ella, le quiero contar como anécdota, mucho antes de que arrancara la manifestación, ya estaban frente al edificio de la ANDI las cámaras de RTBC, por ejemplo. Todo el equipo de RTBC estaba planteado y nosotros de una forma preguntábamos, ¿y qué estarán buscando? ¿Qué estarán esperando? ¿A quién querrán entrevistar y por qué? Y vamos a ver que era que ya sabían que todo eso iba hacia allá. Lo que me hace pensar que en realidad ellos han sido parte de toda esta situación. Sorpresa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que usted no sabe nosotros en ese momento no sabíamos a qué se debía, pero era claro ahí tenemos además inclusive las imágenes pues la gente decía, ¿qué estará haciendo RTBC frente a la ANDI? Bueno, nos encontramos con que lo que estaban haciendo era esperando que llegara la manifestación y le estoy hablando pues de, no sé, la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, una cosa de esto arrancó a las 5 de la tarde. Entonces, tiene usted razón. Pues, ya pensando hacia atrás, pues no es una sorpresa, pero ahora, sí es una cosa grave. También, perdóneme, es justo decir, como había una convocatoria de protestas allí en el norte de Bogotá, en la calle 70 y pico, no era solo un medio de comunicación RTBC, había cierto nivel anoche de alerta en todos los medios de comunicación. Claro, pero no a la 1 de la tarde, Néstor, es que cuando se presenta el evento, cuando se presenta ya efectivamente la situación, yo entiendo perfectamente que lo cubran los medios de comunicación, es su tarea, es el derecho, además de la información que tienen los colombianos. No, yo me refería un poquito del origen, digamos, de dónde arrancó la cosa y cómo arranca la cosa. Tiene usted razón, luego lo replica también la cuenta del presidente con ese comentario de la huelga mundial y demás. Pero nos equivocamos, Néstor, tenemos tantas cosas en Colombia realmente en este momento para trabajar. Claro que tenemos que ser humanitariamente sensibles y solidarios con lo que está sucediendo allá, lo hemos sido nosotros, y si a mí me lo preguntan, yo diría, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no significa, y en este caso en particular, pues es con lo que está haciendo el jefe del gobierno en Israel, pero eso no puedo yo extrapolarlo, digamos, al pueblo israelita, el pueblo israelita que además, pues, tanto ha sido víctima de tantas cosas en la historia, y ahora resulta que entonces ahora todo el planeta contra el pueblo israelita, eso tampoco tiene ningún sentido. Entonces yo le diría, pensemos muy bien cuáles son las causas nuestras, y además contra quién son. Yo sería capaz de salir a una manifestación a expresarme por supuesto, contra la agresión contra el pueblo y la ciudadanía en la Franja de Gaza. Yo lo haría. Pero entonces lo que uno diría es se estar equivocando realmente de sujetos, porque los empresarios colombianos no son ni mucho menos culpables de lo que está sucediendo en este momento. Sí, sobre la amenaza contra la ANDI, doctor McMaster, las autoridades tienen desde hace varios días información de inteligencia, incluso de medios abiertos, porque la convocatoria se ha hecho por parte de estos grupos a través de redes sociales. ¿Ustedes desde hace cuánto tiempo están en alerta frente a estas manifestaciones? Nosotros realmente lo supimos ayer en la mañana o muy tarde en la noche de anteayer. Yo le debo confesar que yo no tenía información desde hace días sobre el tema. Tampoco sé que hubiera podido ver, porque pues nosotros no somos expertos en eso, ni tampoco tenemos ninguna culpabilidad, digamos, que reconocer o corregir. Que si la tuviéramos, lo hacemos. Nosotros en eso no tenemos ningún problema. Pero entonces no sabría qué hacer, Ricardo. No sabría qué hubiera hecho yo si hubiera sabido de esto, diga usted, una semana antes. Doctor McMaster, por todas estas cosas que han venido ocurriendo, usted en lo personal, no sé, ha tenido episodios de agresiones o de acoso, de abucheos, o se ha sentido intimidado cuando, no sé, va a un centro comercial, a un restaurante, cuando está por ahí en un aeropuerto? No, Víctor, sabe que más bien yo recibo muchísimas señales de afecto y la gente me agradece y me dice, sigamos luchando, defendamos la democracia, defendamos las instituciones. Y es un poco la tarea en la cual nosotros estamos empeñados. Afortunadamente,
en general, digamos, los colombianos pues han estado tranquilos y quieren realmente tener vocería, quieren tener gente que los respalde, no tanto, digamos, para sus causas individuales o para sus intereses individuales, sino sobre todo para la defensa de la democracia, de las instituciones, para tratar de disminuir la incertidumbre, por ejemplo, que es uno de los temas que a la gente más le preocupa. No, afortunadamente no, Víctor. Vale. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, blanco político de las manifestaciones ahora por el tema de Palestina, increíblemente que han derivado en esto en Bogotá. En segundos, la otra cara de la moneda, que es uno de los activistas de estos pro-Palestina. Lo invito a escucharlo, doctor McMaster, que estuvieron ayer abajo, allí en la calle 70 y pico, en el norte de Bogotá. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Néstor. Gracias. Y escuchamos la otra versión en segundos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales. Lo de anoche contra el Starbucks de la 76, de la 72. Lo de anoche contra la ANDI en la 73. Está organizado, entre otras cosas, por los mismos de la flotilla, el Global Movement to Gaza. Juan Villalobos es un activista de estos pro-palestinos. Tengo entendido, Juan, buenos días, que usted estuvo anoche en la protesta, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Sí, para aclarar e iniciar diciendo que nosotros estamos en contra de cualquier acto de violencia y hacemos invitación a la ciudadanía a movilizarse por la liberación de nuestras compañeras y por la apertura de un corredor humanitario en Palestina y el fin del genocidio, ¿vale? ¿Y por qué están protestando ustedes? ¿Qué tiene que ver la ANDI en la detención de estas dos colombianas, o bueno, de casi 400 activistas en el Mediterráneo, Juan? Vale, acá hay algo importante a mencionar y es que, digamos, no es únicamente el Global Movement to Gaza, delegación colombiana, como quien está haciendo el llamado a movilizarse hacia la ANDI, y lo mismo hacia la Embajada de Estados Unidos el 7 de octubre y otros lugares a donde habrán movilizaciones. Digamos que esto es un llamado en general de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos que a partir de eso decir que nosotros y nosotras hemos encontrado que hace 4 meses la Misión Económica de Israel en Colombia realizó un evento con la ANDI sobre la Cámara de Dispositivos Médicos y la Cámara de Instituciones del Cuidado de la Salud. Y hemos visto con mucha tristeza los pronunciamientos que han hecho respecto a la cancelación de los contratos del carbón, frente a cómo sostienen también y buscan sostener las relaciones económicas y empresariales con un Estado que está cometiendo un genocidio, que bombardea hospitales, que bombardea jardines de niños. Entonces, digamos que es un poco eso, ¿no? Como pedirle a la comunidad empresarial, a los gobiernos del mundo. Pero perdóneme una cosa, ¿qué es lo que usted me dice de un foro que tiene que ver con la ANDI temas de salud? Sí, nosotros encontramos, además de los pronunciamientos que ha estado haciendo la ANDI en contra de la posición que ha tomado el gobierno, que era lo mínimo que podía hacer el gobierno frente al genocidio, hemos encontrado que han realizado hace 4 meses la Misión Económica de Israel en Colombia, que hace parte del consulado colombiano en Israel, vinculados a una entidad que está cometiendo un genocidio. Realizaron un evento, lo pueden encontrar de hecho en el LinkedIn de la Misión de Colombia, de Israel en Colombia, hace 4 meses. Un webinar y pues además de eso, pues nosotros, digamos, tenemos conocimiento de informes, por ejemplo, en el 2022, en el que la ANDI señala que han realizado consejos empresariales bilaterales con diversos países, por ejemplo, con Israel, digamos también
también todo lo que está relacionado con el sector de carbón. Han estado muy en contra de lo que las medidas mínimas que debe haber tomado el gobierno. Entonces, digamos que se trata de esto, pero el llamado en general, lo primero, y en esto quiero ser reiterativo, es a que las movilizaciones sean pacíficas. Estos llamados están siendo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, y pues ahí sí, y en esto quiero ser enfático, lo que pasó ayer en el Starbucks de la Séptima, yo ya no estaba en ese lugar, y pues bueno, yo no me puedo hacer cargo por lo que hagan las demás personas, ellos en la forma en la que quieran realizar la protesta, pero nosotros hacemos un llamado a que la movilización sea pacífica. Me acaba de decir Bruce McMaster, no sé si usted tuvo oportunidad de escucharlo, si hay una manifestación por el genocidio, que él participaría. Él está de acuerdo con usted en que hay un genocidio y que hay que protestar contra el gobierno de Israel, no contra la gente de Israel. Excelente, estamos de acuerdo, por eso también nos movilizamos el 7 de octubre desde la Embajada de Estados Unidos hacia la Plaza de Bolívar, lo esperamos allá, y sobre todo esperamos que los sectores empresariales rompan relaciones con empresas de Israel que finalmente son empresas de un Estado que está cometiendo un genocidio, porque es que está habiendo un genocidio. En esta manera de pensar de ustedes, Juan, a mí me aterra un poquito. ¿Ustedes van a agredir o a protestar contra todo el que haya saludado alguna vez a alguien que tenga que ver con el gobierno de Israel? No, nosotros no estamos cometiendo ningún tipo de agresión e insisto, lo que hacemos es un llamado a la movilización en el marco del derecho constitucional, pacífica, que no solamente tiene que trasladarse hacia la ANDI, sino que tiene que trasladarse hacia un gremio porque hizo un foro con Israel hace unos años. No, yo creo que no se trata solamente de haber hecho un foro hace 4 meses, ni de las diversas cosas que ustedes pueden rastrear y encontrar de los relacionamientos y el impulso empresarial que se ha dado, sino también sobre los pronunciamientos que han habido respecto a las medidas y exigencias que nosotros también le hemos puesto al gobierno, por ejemplo, con el tema del carbón. No podemos enviar carbón a un país que está realizando un genocidio. Pensémonos hace 80 años cuál sería la posición de la sociedad civil y cuál deberían ser las posiciones de las empresas y de los gremios, por ejemplo, en el caso del Holocausto de la Alemania nazi. Entonces pensémonoslo así, y a partir de ese punto exijamos con respeto, sin violencia, que todos los sectores, gobierno, empresariales, sociedad civil, rompan todo tipo de relaciones con Israel, incluida la misión diplomática o las empresas con las que puedan estar teniendo vínculos, en el marco de la protesta pacífica y sin agresiones y sin violencia. ¿Y entonces rompemos vínculos contra todo el que viole derechos humanos? Esta es la teoría que le entiendo, ¿cierto? No deberíamos hacerlo, Néstor. Bueno, ¿rompemos vínculos también con China, por ejemplo? ¿O rompemos vínculos? Porque estamos hablando de China en este momento, qué pena, Néstor. Sí, yo entiendo que la llamada que nos hacen, discúlpame, está relacionada a la flotilla. Tenemos dos compañeras secuestradas en este momento en Israel, y usted me está hablando de China. Y también hay colombianos secuestrados por Hamas, ¿usted sabe eso? Sí, claro que lo sabemos. Sabemos que Hamas tiene personas capturadas y esperamos que pronto pueda solucionarse. Néstor, pero no me está dejando hablar. Capturados no, secuestrados. Vale, Néstor, yo la llamada la tomé para hablar de mis compañeras, de lo que está pasando en este momento con ellas, de que han sido secuestradas por una entidad ocupacional en un territorio que debe ser soberano. Ellas estaban trasladándose a llevar ayuda humanitaria, nuestro trabajo es humanitario, entonces eso es a lo que yo vine a hablar. Si vamos a hablar de eso está bien, pero si queremos entrar en otro tipo de discusiones, no me interesaría continuar con la llamada. Antes de que se vaya, solamente quisiera precisarlo sobre eso último, porque pensé que todos estábamos claros en que Hamas tenía secuestradas a unas personas. ¿Para ustedes no es un secuestro? Bueno, eso habría que revisarlo en el marco del derecho internacional humanitario. Quisiera saber también si para ustedes las personas que son capturadas en este momento por parte de Israel y hacen parte de esta organización son secuestradas. Pueden eventualmente estar secuestradas, y puedo concederle ese punto. Lo que me llama la atención es que a ustedes no les parezca que una incursión de un grupo terrorista en un país extranjero como es Israel se lleva a unas personas que además varias de ellas mueren en cautiverio. No es un secuestro, me llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es? No, es que para eso, y nosotros también lo exigimos, que haya liberación de las personas que están capturadas de los dos lados, porque es que el genocidio tiene que terminar, la ocupación tiene que terminar. Secuestradas. Juan, perdón. Vale, listo. Yo la verdad quería hablar de mis compañeras, ojalá que ustedes lo puedan transmitir acá, porque Juan, ellas están secuestradas en este momento, y ojalá que puedan utilizar esos términos. Es que usted me y dice, yo también quiero reiterarles, discúlpenme, Juan, yo lo invité
invité a hacer una entrevista. Que lo que está ocurriendo hoy y las movilizaciones que estamos nosotros llamando, que está llamando la sociedad civil, porque esto no es un llamado únicamente desde la Global, son pacíficas y son exigiendo la liberación de nuestras compañeras y que se rompan vínculos con todas las empresas y todo lo que esté relacionado al genocidio en Palestina, ¿vale? Juan, entonces, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Juan, ¿me permite hacerle la última pregunta? Juan, no, colgó. Felipe, muestra de tolerancia, ¿no? Felipe, no, estos activistas, Felipe, en el momento en que se sienten que se salen del libreto, pues ya usted escucha 2 ejemplos esta mañana. Felipe, le quería preguntar, si admitimos la hipótesis, pero Juan colgó, debo decir, lamentablemente Juan colgó. Sí. Si admitimos la hipótesis de que los estados secuestran, que yo creo que no, ¿por qué no hay una sola protesta contra los colombianos que están hoy secuestrados por el gobierno de Venezuela? No lo sé. Habría que preguntar. Que Venezuela dice que están detenidos. Pues porque es un tema ideológico. Nicolás Maduro dice ser de izquierda. ¿Por qué no protestaron cuando 3 colombianos fueron asesinados en octubre cuando jamás entró a Israel? Ivonne Rubio y Antonio Mesías, a quien el gobierno dice que murieron, no murieron, fueron asesinados por Hamas. Me lleva a la conclusión de que fíjese lo importante que es en el desarrollo de todo lo que está pasando, la semántica. Sí, pero esa pregunta hay que hacérsela, Néstor, a los que les parece, a los que quieren protestar contra el gobierno de Maduro, que me parece bien. A mí, si me invitan a una marcha a eso, yo estoy listo a protestar contra las personas que están detenidas arbitrariamente en Venezuela. Usted no estuvo en la protesta de anoche contra la ANDI. Pero digo, vamos a romper relaciones por mínima coherencia con Israel contra un gobierno genocida, rompamos relaciones contra todos los gobiernos genocidas. Pero Néstor, yo estoy de acuerdo con usted, pero eso a mí no me parece que esté bien estarle pidiendo a la gente que por qué no protesta por esto, que por qué no protesta por aquello. ¿A usted no le parece? No, pues la persona protesta, yo quiero saber por qué por lo que le por parece. Un pedacito del mapa y no por todo el Pero entonces yo le haría la pregunta de esta manera, Néstor, es ¿por qué no protestan por ninguna? Algunos no protestan por ninguno. ¿Por qué no protestan por nada? ¿Quién no protesta por ninguno? Esa también cabría la pregunta. Los que no van a ninguna marcha, por ejemplo, si usted les exige coherencia a unas personas, pero es que la manera de protestar no es ir a la ANDI a protestar solamente. No, yo no estoy creyendo que esto es una manipulación. Yo fui el primero que protesté en este programa hoy por la marcha contra la ANDI. La única manera de protestar no es salir a pintar el Starbucks como pasó anoche en el norte de Bogotá. No. Pero a mí me parece que la gente tiene derecho a protestar. Yo creo que no tiene derecho, y en este caso es una cosa absolutamente injustificada, porque me parece que el único resultado posible de una marcha como la que se convocó ayer es una agresión, porque pues no hay nada que, digamos, nadie puede esperar. Mire usted como la manera como Bruce contestaba, no, pues es que yo no sabría qué hacer porque es que no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tengo que tomar, porque evidentemente pues es una cosa que le es ajena. Ahora,